Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jerry Domínguez y en esta oportunidad voy a disertarles una sesión que corresponde al quinto grado de educación secundaria. El tema es razonamiento verbal. Los tipos de ejercicios que trataremos son los antónimos, los sinónimos, las analogías, las oraciones incompletas y comprensión de lectura. Propósito de la sesión es el siguiente. Comprende y ejecuta la adecuada resolución de los diferentes tipos de ejercicios de razonamiento verbal. Introducción. Nos dice que razonamiento verbal desarrolla la capacidad de abstracción y sistematización, las habilidades para el análisis y la síntesis. Entonces podemos decir que razonamiento verbal es el proceso mental que nos hace razonar lógica y ordenadamente sobre las palabras que utilizamos, de modo que podamos emplearlas con propiedad. ¿Ok? Pasemos al primer ejercicio, al primer tipo de ejercicios, que son los sinónimos. Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen significados iguales o muy parecidos y que pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éstas sufran modificaciones en su sentido. Ok, aquí tenemos 6 ejercicios y en el primer ejercicio tenemos como premisa a la palabra higiene. Ok, y tenemos 5 alternativas. La A, la alternativa limpio, la B, aseo, la C, blancura, la D, adorno, la E, transparencia. Entonces podemos apreciar el empleo de este criterio, ¿ok? El sinónimo de higiene es aseo. ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, limpio? ¿No? En este caso, porque limpio es un adjetivo, mientras que aseo es un sustantivo. Entonces, aquí hay eh, una relación de categorías gramaticales, ¿no? Es decir, higiene es sustantivo y aseo también es sustantivo. ¿Ok? Entonces, la respuesta aquí es la alternativa B. Bueno, el resto de las alternativas queda descartado, ¿no? Blancura, por ejemplo, no tiene que ver con higiene, ¿no? El hecho de que sea blanco no quiere decir que es higiene, ¿no? Nada. Adorno tampoco, transparencia tampoco, ¿no? Muy bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio que tiene como premisa la palabra devastar, ¿ok? Que pues significa arruinar, destruir por completo un territorio, ¿no? Una superficie, un edificio, ¿no? De manera que no quede nada, nada en ese lugar, ¿no? Es una destrucción completa, ¿no? Y aquí fijémonos que es un infinitivo, ¿no? Esta palabra es un infinitivo, devastar. Está. Entonces, pues su sinónimo tiene que ser en infinitivo también, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos desbastar, una palabra que pues suena igual que la premisa, pero que tiene un significado diferente, ¿no? Desbastar, a diferencia de devastar, es limar, afinar, educar, ¿no? Por ejemplo, educar a una persona para que pierda su rudeza o su tosquedad, ¿no?
Entonces, devastar es equivalente a asolar, ¿no? Ya que ambos son infinitivos y más no destrucción. Es verdad que devastar es devastar es arruinar, destruir, ¿no? Pero si vamos a las categorías gramaticales, tenemos que buscar un sinónimo que también sea infinitivo, ¿no? Y aquí pues destrucción ni desolación son infinitivos, sino son sustantivos. Entonces la respuesta es la B, también la B, ¿no? Asolar. Ahora pasemos al siguiente ejercicio que tiene como premisa la palabra renombre. ¿Ok? Renombre, primero, es un sustantivo, ¿no? Que en una acepción significa fama, significa pues celebridad, ¿no? Así podemos decir, por ejemplo, el renombre de un gran escritor es fruto de su esfuerzo constante. Son sinónimos de este vocablo: reputación, notoriedad, prestigio. Entonces la respuesta aquí es la alternativa C. Muy bien, en el siguiente ejercicio tenemos como premisa la palabra desdeñoso, ¿no? Que es un adjetivo, ¿ok? Que es un adjetivo que alude a la persona que manifiesta indiferencia, desapego, ¿no? Eh, es decir, denotan menosprecio. Podemos usar este término de modo siguiente, o sea, el hombre de raza ario mostrábase desdeñoso ante los niños de color, ¿no? Este vocablo tiene como sinónimos a las palabras despreciativos, menospreciativo y despectivo. Es por ello que la respuesta es la alternativa despectivo. ¿Ok? Aquí tenemos una oración y vamos a buscar el sinónimo de la palabra que está resaltada, ¿no? Que resalta. Nos dice: el gerente lo increpó por las continuas tardanzas. Y la palabra que resalta en esta oración es increpó. Bueno, increpó conmigo no tiene nada que ver con la B, con la alternativa B, reprendió, sí, tiene una relación directa, ¿no? Son sinónimos. Esquivó tampoco, despidió tampoco, ¿no? Asustó tampoco. En ese caso, la respuesta es la alternativa B, reprendió. Aquí tenemos otra oración y vamos a buscar el sinónimo de la palabra que resalta. Muy bien, el epílogo aclaró sus dudas, ¿no? Tenemos 5 alternativas, ¿no? Y vamos a aclarar que es un epílogo, no es una parte final de un discurso o de una obra literaria en la que se ofrece un resumen general de su contenido, ¿no? Vale decir que es una parte final, ¿ok? Entonces, vamos con la alternativa A, que es inicio, descartado, ¿no? Prefacio también descartado. Colofón, ¿qué es colofón? Colofón, pues es una anotación generalmente que va en la última página de un texto, ¿no? Donde también generalmente se detallan los datos de la publicación, tales como nombre y marca de la imprenta, nombre y domicilio del impresor, lugar, fecha y tiraje. Muy bien, entonces esa relación, ¿no? Resumen. Bueno, también tienen relación, pero el resumen no necesariamente se realiza en la parte final de un escrito, ¿no? El resumen también puedes hacer en el inicio, por ejemplo, y en las investigaciones como las tesis. El resumen va
en las partes introductorias del trabajo, ¿no? No va en la parte final. En la parte final va las conclusiones. Entonces, en esa parte no se relaciona. Introducción descartada, ¿no? Entonces, en ese caso, la respuesta es la alternativa C, colofón. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente tipo de ejercicio, que son los antónimos, ¿no? Pues los antónimos son palabras que, perteneciendo a la misma categoría gramatical, expresan significados opuestos o contrarios. Muy bien, aquí también tenemos 6 ejercicios. El primer ejercicio tenemos la palabra anorexia como premisa, ¿no? Que anorexia en primer lugar es un sustantivo femenino, ¿no? Que significa falta normal de ganas de comer. Por ejemplo, podemos decir, la anorexia pronto le condujo a la anemia. Entonces, lo contrario sería el apetito o deseo normal por comer, ¿no? Que dentro de estas alternativas, está designado con el término de apetencia. Entonces, la respuesta es la alternativa D. ¿Ok? Muy bien, ahora pasemos al siguiente ejercicio, que tiene como premisa la palabra éxodo, ¿no? Eh, Éxodo es un sustantivo masculino que significa emigración, ¿no? De un pueblo o de una muchedumbre de personas. Sus sinónimos, por ejemplo, son salida, égira, diáspora, ¿no? Como ejemplo, podemos decir que la crisis económica produjo el éxodo de muchos peruanos al exterior. ¿Ok? Entonces, lo opuesto sería la llegada voluntaria de las personas para radicar en el país, ¿no? En este caso sería inmigración, ¿no? La alternativa B. Muy bien, en el siguiente ejercicio tenemos como premisa la palabra lucidez. Muy bien. El vocablo lucidez significa claridad en el razonamiento. Por ejemplo, podemos decir, no obstante, a su avanzada edad mantenía su lucidez, ¿no? Entonces, el significado opuesto a la palabra vendría a ser oscuridad de la razón, ¿no? En otras palabras, ofuscación, ofuscamiento, obnubilación, ¿no? Trastorno, etc. En este caso, la respuesta correcta sería la alternativa C, obnubilación. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente ejercicio, que es una oración, y vamos a buscar el antónimo de la palabra que resalta. Dice, un pequeño hombre se me acercó en la plaza. Y la palabra que resalta es pequeño. Tenemos 5 alternativas, ¿no? Regular, la alternativa B, descartado. Extenso, también descartado porque iría no con breve extenso. Alto, también descartado. Bajo, alto. Aquí nos quedaría 2 alternativas. Grande, enorme, ¿no? Entre estas 2 alternativas, grande normalmente podría ser, ¿no? Es antónimo de pequeño, ¿no? Entonces, enorme también. El detalle es que aquí tenemos que marcar una alternativa. En este caso, ¿no? Tenemos que elegir a la alternativa que se aleja más, ¿no? Es decir, entre grande y enorme, ¿cuál se aleja más de la palabra pequeño? Va a ser enorme, ¿ok?
mientras más se aleja de la palabra, de la premisa, ¿no? Tiene más posibilidades que sea la respuesta. ¿Ok? Aquí tenemos otra oración. Nos dice, es más tosudo que una mula. ¿Ok? ¿Qué significa tosudo? ¿No? Que es pues terco, testarudo, ¿no? Una persona que se mantiene firme en su idea, ¿no? Es inamovible. ¿Ok? En, esta, en este ejercicio tenemos como alternativa la alternativa manejable, la B agradable, la C estorbo, la D pesado, la E inocente. Muy bien, antónimo de tosudo. Nos dice que es terco, testarudo, inamovible. ¿Ok? Agradable no tiene nada que ver, estorbo tampoco, pesado tampoco, inocente tampoco. Entonces, la alternativa es la manejable, ¿no? Es inamovible y el antónimo sería manejable. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente ejercicio también tenemos una oración. Fue un encuentro accidental. Y la palabra que resalta es accidental, ¿no? En este caso, la respuesta es permanente, ¿no? Ya que los accidentes, pues, no son cosas permanentes. Los accidentes suceden de vez en cuando, por decirlo de otra manera, ¿no? Y las demás alternativas no tienen nada que ver. Este ejercicio está fácil, ¿ok? Muy bien, ahora pasemos a las analogías. Muy bien, las analogías son procesos de comparación, ¿no? Donde se trata de establecer cuál de las opciones propuestas presenta una relación similar a la planteada en la premisa, o también conocido par básico, ¿ok? El objetivo es identificar aquel par en el que se reproduce una relación similar a la premisa. Por ejemplo, aquí tenemos también 6 ejercicios y en el primer ejercicio tenemos como par básico la palabra modernismo y vanguardismo. ¿Ok? Entonces, entre modernismo y vanguardismo existe relación de secuencia, ¿no? Por ejemplo, en la literatura, el modernismo antecedió al vanguardismo, así como en el desarrollo histórico, el feudalismo precedió al capitalismo. En ambas relaciones se alude a etapas que forman parte del desarrollo de un ámbito cultural, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es la C. Muy bien, en el siguiente ejercicio tenemos como par básico la palabra anciano y longevo. ¿Ok? Vale decir que entre anciano y longevo se establece una relación de sinonimia. ¿Ok? Además, notamos cierto matiz de intensidad, ¿no? La misma relación dentro de las alternativas que hay se evidencia entre distante y remoto. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa A. Muy bien. En el siguiente ejercicio tenemos como par básico la palabra carretera y la palabra asfaltar. Muy bien. Bueno, así como hay necesidad de asfaltar una carretera para su mejor utilidad, también es necesario tarrajear una pared para su mejor acabado y utilidad, ¿no?
Además, existe la idea de cubrir una superficie. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta aquí será la D. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente ejercicio tenemos como para básico la palabra inteligencia y la palabra comprensión. Muy bien. Entonces, así como al incrementarse la inteligencia mejora la comprensión, también al intensificarse la luz en un ambiente, la visibilidad tiende a mejorar. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la respuesta es la alternativa de luz, visibilidad. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos como para básico la palabra gestión y empresa. Muy bien. Gestión es la administración de la empresa, ¿no? Como gobierno es la administración del Estado. En ambos nexos existe la idea de manejo institucional, pues la empresa depende del tipo de gestión que se realice, como el Estado depende del tipo de gobierno que se realice. Por lo tanto, la respuesta es la B, gobierno-Estado. Muy bien, el siguiente ejercicio tenemos como para básico la palabra locución y orador. Muy bien, la locución es la forma particular de expresarse que tiene todo orador, ¿ok? Como el estilo es la forma particular de un escritor para plasmar sus ideas. Se observa que la semejanza radica en la característica peculiar que proviene de la actividad que realizan. En ambos buscan la estética, la belleza de la forma. Por lo tanto, la respuesta es la E, estilo escritor. Muy bien. Ahora pasemos a las oraciones incompletas, ¿no? Pues su propósito básico es restaurar el sentido original de una determinada construcción gramatical. Muy bien, tenemos el primer ejercicio, ¿no? Que consta de 5 alternativas. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí es de, pues, restaurar el sentido original de esta construcción gramatical, ¿no? En el primer ejercicio vamos a intentar con todas las alternativas, ¿ok? Dice, muchos dicen que las novelas, vamos a tomar la alternativa A, muchos dicen que las novelas delatan, pero esa es solo una parte de la historia. La otra es que así traicionan una curiosa verdad. Bueno, no tiene sentido, ¿no? Con la alternativa B. Muchos dicen que las novelas mienten, ¿ok? Pero eso solo es una parte de la historia. La otra es que así expresan una curiosa verdad. Bueno, esta sí tiene sentido, pero igual vamos a intentar con las demás alternativas. Muchos dicen que las novelas interpretan, ¿vale? Pero eso es solo una parte de la historia. La otra es que así encubren una curiosa verdad. Bueno, tampoco se aleja del contexto. Muchos dicen que las novelas engañan, pero esa solo es una parte de la historia. La otra es que así ocultan una curiosa verdad. No, no, no puede ir oculta, ¿no? Porque aquí hay pero, que es un adversativo, ¿no? Puede ser ahí. Muchos dicen que las novelas se engañan, pero esa solo es una parte de la verdad. La otra es que así manifiestan una curiosa verdad. Puede ser así, ¿no? Pero dice oculta.
también se aleja, ¿no? Con la alternativa E, muchos dicen que las novelas callan, pero eso es solo una parte de la historia. La otra es que así limitan la colección. Bueno, esto se aleja aún más. Entonces, como han podido ver, la respuesta es la alternativa B, ¿no? Donde ¿no? Muchos dicen que las novelas mienten. ¿Ok? Hasta ahí todo tiene sentido. Pero esa solo es una parte de la historia. ¿Ok? La otra es que así mintiendo, ¿no? Expresan una curiosa verdad. ¿Ok? Ahora pasemos al ejercicio 2, ¿no? Que nos dicen, el perrito, vamos a probar con la alternativa C y con la alternativa D, ¿ya? ¿Por qué? Porque las demás alternativas están descartadas, ¿no? Por ejemplo, dice el perrito olía cerca de él y en que lo asustaba, pateándolo, este seguía a la carga. No tienen que ver. ¿Ok? Entonces, vamos a probar con la alternativa C. El perrito ladraba cerca de él y aunque lo calmaba, pateándolo, este continuaba la carga. Muy bien. Evidentemente tiene sentido, ¿no? Pero aquí hay un detalle, que tú no puedes calmar a alguien pateándolo, ¿no? ¿Cómo puedes calmar a alguien pateándolo? ¿No? Entonces, descartado. Con la alternativa D. El perrito merodeaba cerca de él y aunque lo apartaba pateándolo, este volvía a la carga. ¿Ok? Entonces, la alternativa correcta es la D. ¿Ok? Porque con esta alternativa estamos de alguna manera restaurando el sentido original, ¿no? De esta construcción gramatical. ¿Ok? Ahora el siguiente ejercicio. Vamos a intentar con todas las alternativas. La ganancia juega un papel fundamental en la dedicación. Bueno, la ganancia juega un papel fundamental en la dedicación de las personas. Bueno, no tiene sentido. Descartado. Estoy. Vamos con la B. La alegría juega un papel fundamental en la vida. Claro, que ya estoy. Bueno, de alguna manera tiene sentido. De las personas, especialmente en la de los justos. No, no creo. Yo creo que de todos, no solo entre los justos, ¿no? Que son también los más débiles. Los justos son más débiles, no tiene sentido. La C. La suntuosidad juega un papel fundamental en la prosperidad de las personas, especialmente en la de los frágiles. No, tampoco, ¿no? Que son también los más débiles. Bueno, aquí hay no sé, más redundancia, ¿no? Frágiles, débiles, que son lo mismo en todo caso, ¿no? Y vamos a probar con la alternativa D. La responsabilidad juega un papel fundamental. La responsabilidad juega un papel fundamental en la imagen de las personas. Como que no, ¿no? No tiene tanto sentido. Como que la responsabilidad juega un papel fundamental en la imagen de las personas. Bueno, ya continúa, especialmente en la de los exitosos, que son también los más débiles. No tiene que ver, los exitosos no son los más débiles. ¿Sí? Muy bien, con la alternativa E. La higiene juega un papel fundamental en la salud
de las personas. Muy bien. Especialmente en la de los pequeños, que son también los más débiles. Muy bien. Con esta alternativa, pues, evidentemente, hemos restaurado el sentido, ¿no?, de esta construcción gramatical. Por lo tanto, esta es la respuesta, la alternativa E. Muy bien. Ahora pasemos a comprensión de lectura. Ok. Aquí, en comprensión de lectura, se evalúa la comprensión de un texto, ¿ok? Tanto en su contenido global como en sus afirmaciones específicas. Así como para sintetizarlo en un concepto breve y elaborar a partir de él conclusiones lógicas y objetivas. ¿Ok? Entonces, vamos a leer. Dice, Marx ciertamente no, pero sí algunos socialistas sostenían la idea de que en el fondo todos los hombres son iguales y que las diferencias de individuo a individuo no son sino los lamentables efectos de las desigualdades, condiciones de vida. Es, desde luego, un hecho cierto que las grandes desigualdades existentes entre los adultos de una generación deben atribuirse en su mayoría a la influencia de su entorno social. Pero de esto no se sigue que en condiciones iguales los hombres llegarían a ser enteramente iguales. Lo único que con ello se haría posible es que pudieran desarrollar íntegramente la totalidad de sus disposiciones respectivas, por lo demás absolutamente desiguales y plurales. Esta diversidad y variedad solo se ha venido desacreditando hasta aquí por el hecho de que con harta frecuencia hayan invocado para legitimar el dominio y la explotación. Solo que las cualidades que se premiaban de este modo diferían según se tratara de la época. Muchas de estas cualidades no surgieron hasta ser cultivadas por el orden social respectivo, pero también en los países donde el socialismo se ha hecho realidad, se promueve desafortunadamente una serie de cualidades de sobremanera negativas. En condiciones sociales de libertad efectiva, desaparecería este cultivo de egoísta. Cualidades negativas sociales sin que por ello surgiera la total igualdad de los individuos. Muy bien. Ahora pasemos a las preguntas. Resolución. La primera pregunta, en este caso, nos dice, en este caso es afirmación, ¿no? Nos dice, la desigualdad entre los hombres se ha desacreditado porque está en desacuerdo con la realidad, se debe al entorno social, se ha justificado el dominio de algunos individuos, se debe a factores congénitos, es contraria a la libertad. Bueno, según la lectura, aquí la respuesta es la alternativa C, ¿ok? Porque del texto, ¿no? La desigualdad de los hombres ha justificado el dominio de algunos individuos, ¿no? Por ejemplo, en el texto dice, esta diversidad y variedad solo se ha venido desacreditando hasta aquí.
por el hecho de que con alta frecuencia se haya invocado para legitimar el dominio y la explotación. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta aquí es la alternativa C. ¿Ok? Muy bien, vamos con la resolución 2. Dicen, si desapareciera el fomento de las cualidades negativas, los hombres serían todos iguales, los hombres seguirían siendo distintos, la sociedad sería injusta, se promovería la explotación, se mantendría el orden injusto. Bueno, aquí está más que claro, ¿no? Aquí la alternativa correcta es la B, ¿no? Si desapareciera el fomento de las cualidades negativas, los hombres seguirían siendo distintos, ¿ok? Nunca van a ser iguales. Bueno, eso según el texto, ¿eh? 3. Dice, las grandes diferencias en una generación son productos ¿de qué? Productos de cualidades innatas, de efectos de nacimiento, de las influencias del entorno social, de la edad adulta, de diferencias educativas. Bueno, en el texto esto también está claro, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta es la C. Las grandes diferencias en una generación son producto de las influencias del entorno social. Muy bien, la última nos dice que en el fondo todos los hombres son iguales. ¿Se debe al entorno social? ¿Es una afirmación de Marx? ¿Es una idea de algunos socialistas? ¿Es una idea de todos los socialistas? ¿Es una concepción liberal? ¿No? Según, de acuerdo al texto, ¿no? Que se ha leído, en el fondo todos los hombres son iguales. Es una idea de algunos socialistas, ¿no? En el texto se dice claramente, ¿no? Que Marx ciertamente no, pero sí algunos socialistas sostenían la idea de que en el fondo todos son iguales, ¿no? Entonces, es una afirmación de Marx, es una afirmación de algunos socialistas. Bueno, aquí la respuesta es la C, ¿ok? Vamos a buscarla. ¿Ok? Muy bien, gracias. Eso es todo con respecto a razonamiento verbal, ¿no? Hemos tratado 5 tipos de ejercicios, los sinónimos, antónimos, analogías, oraciones incompletas y comprensión de lectura. ¿Ok? Espero que les sea de mucha utilidad y que les vaya bien. Suerte. Cuídense.